Aquí empieza CiberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 26ª edición del programa referente en España de este sector. CiberClick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde CiberClick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y también a familias. A lo largo de la siguiente hora, unos 50 minutos, vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los referentes en España en el mundo de la ciberseguridad. Para llevar a buen puerto CiberClick contamos con un amplio equipo de expertos, creo que somos 12 colaboradores. Y en cada programa vienen los que tienen disponibilidad horaria y aquellos que más se ajustan al contenido del programa. Hoy está con nosotros, aquí a mi derecha, Manu Cantonero. Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas tardes, muy bien. Todo bien, ¿verdad? Sí. Un poquito más centrado. Está un chico que es ya su segundo programa. Exacto. Vicente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Muy bien, genial, encantado de estar aquí. Sí, hombre, sí. Y luego está a mi izquierda Sergio. Hola, Carlos, ¿qué tal? Veterano. Efectivamente. Veterano de las ondas. Curtido en 1000 batallas. Y también tenemos un micrófono aquí que de momento está vacío porque está metido en un atasco Rafa Tortajada, que cuando el atasco lo libere, pues se incorporará al programa. El equipo está dirigido por quien habla, que soy Carlos Lillo, y juntos vamos a intentar llenar una hora, esos 50 minutos llenos de aspectos y cosas que sean de interés, pues como hemos dicho, tanto para el mundo empresarial como para el mundo del hogar. De todos modos, ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón al email que nos podéis escribir, que es info@ciberclick.es. También tenemos canales dedicados a las redes sociales de LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana. También podéis visitar nuestra nueva página web, www.ciberclick.es. Bueno, lo primero que habría que aclarar es que el correo lo hemos cambiado, sigue valiendo el anterior y hemos dado un correo más sencillo. Vamos a repetir lo que es info@ciberclick.es. Las dosis son latinas y acabado en CK. Y luego la web es www.ciberclick.es. De nuevo, las dosis latinas y acabado en CK. Y se nos ha olvidado de hablar del mago de las teclas, que está al otro lado de la pecera. Javi, ¿qué tal, Javi? Muy buenas tardes, Carlos. Pues aquí, como un pulpo, presionando teclas por doquier, porque no solo emitimos también a través de radio, sino también televisión. Sí, señor. ¿Cuántos dedos tienes? 5. ¿Y cuántos tienes ocupados en ese momento? Manos tengo 4, así que y 4 ojos también, con las gafas, así que nada. Bueno, hay que recordar también que antes de empezar la primera sección, que al final del programa tendremos el habitual concurso semanal. Los 2 oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus Bitdefender, facilitadas por Ingecom, mayorista de valor. Cada premio está valorado en 40 euros y solo hay que responder a alguna de las preguntas relacionadas con el contenido del programa. Chicos, hay que estar atentos. Sí, porque merece la pena el regalo, o sea que... Bueno, Vicente, ¿cuál va a ser el menú del programa de hoy? Bueno, Carlos, pues esta tarde vamos a hablar sobre noticias de ciberseguridad, las noticias más destacadas de la semana, y además vamos a hablar sobre ciberseguridad en el hogar, criptografía. Además, un monográfico del CISO, vamos a conocer su rol, qué funciones tienen y cuáles son sus principales retos. Y además, como ha comentado mi compañero, hablaremos sobre el concurso. Pues allá vamos con la primera de las secciones, la sección de noticias. La primera noticia nos habla de una moneda que está de moda, todo el mundo está hablando últimamente, y además estos días últimos está subiendo un montón todas las monedas virtuales. Llevamos un par de días
que estamos viendo los que tengan algún tipo de moneda esta con un buen periodo. El robo de más de 40 millones de bitcoins resalta el ciberpeligro de los activos digitales. Los activos digitales son un blanco actual para los ciberdelincuentes e incluso existen grupos especializados con elevados recursos que se centran en explotar cualquier vulnerabilidad de las aplicaciones tipo blockchain, que son la tecnología que subyace debajo de todo este tipo de monedas. Así es, Carlos. Esta semana, uno de los exchanges más importantes de criptomonedas, Binance, ha sufrido un ciberataque cuyas consecuencias han sido el robo, como dices, de más de 40 millones de euros en criptomonedas. Y en relación a este incidente, desde la empresa española S2 Grupo han manifestado que vivimos un momento en el que ya estamos acostumbrados a que ataques de ciberseguridad y robos en el mundo de los activos digitales. Sin embargo, este incidente que ha afectado a Binance pone de manifiesto las preocupaciones de los expertos de ciberseguridad que llevamos anunciando desde hace ya tiempo. Aunque los detalles exactos no están disponibles todavía, los expertos en ciberseguridad de blockchain de la empresa española Cryptonics indican que de este hecho se extraen una serie de conclusiones bastante claritas. Sí, en primer lugar, el ataque parece haber sido ejecutado de forma premeditada y profesional. Según primeras indicaciones, se han utilizado técnicas de ingeniería social y la propagación para obtener credenciales a una clave privada que pertenece a una cuenta Bitcoin propia de la empresa. Posteriormente se han retirado los fondos y durante los últimos 2 días esos fondos han sido movidos en cantidades pequeñas a distintas cuentas para diluir la trazabilidad de los activos robados. De esta forma, el equipo Cryptonics afirma que el incidente resalta el peligro asociado a la digitalización de los activos. ¿Tenemos que preocupar a los oyentes que tengan criptomonedas? ¿No? Bueno, han tenido muchos momentos en los que han estado muy preocupados, más sí, que ahora, creo. Y no solo por el robo, sino por la bajada brutal que ha habido en el último año. Aquellos que no han sufrido las inversiones en el último año, bueno, pues comentar que ha sido algo escandaloso lo que ha ocurrido. Exactamente. Bueno, vamos a la segunda de las noticias, que nos habla de que hackean 3 antivirus y roban su código fuente. Ahora, ¿quién nos protege si los antivirus no funcionan? Bueno, pues los antivirus son una herramienta imprescindible si utilizas un ordenador con Windows o con cualquier otro sistema operativo. En el caso concreto de Windows, aunque Windows Defender ha ido ganando puestos en cuanto a la protección, hay otros antivirus de terceros que son mucho mejores. Por ejemplo, el que nosotros regalamos al final de cada programa. Sin embargo, ahora hay 3 de estos antivirus de pago, antivirus profesionales de pago, que han sido hackeados. Nosotros no vamos a dar la información de cuáles han sido esos 3, se puede buscar por ahí por internet, pero lo importante es que su código fuente está ahora en venta a través de la web, de la dark web o de la deep web. Así es, Carlos. Así lo han revelado desde la empresa Advanced Intelligence, donde hackers rusos están vendiendo el código fuente de estos antivirus. El grupo, que se hace llamar FXMSP, no solo vende el código fuente, sino que también ofrece acceso a las redes de las compañías a cambio de $300.000, ofreciendo muestras para demostrar que lo que tienen es real. Este grupo es un grupo bastante conocido en vender en la dark web, acceso a compañías a través de vulnerabilidades, enfocándose en empresas con presencia a nivel mundial y en organizaciones relacionadas con gobiernos. En la más reciente ofrecían acceso a la red de una de las grandes cadenas de hoteles de lujo más importantes del mundo. Bueno, pues yo creo que podemos decir claramente que una de ellas pues podría ser Marriott, donde se filtraron más de 500 millones de datos de personas. Marriott es una gran empresa hotelera que cuenta en España, solamente en España, con 29 hoteles. En el mundo estamos hablando de... No me atrevo a decir la cifra, pero muchos más. Estamos hablando de muchos, sí. En total se estima que se han conseguido en torno a $1 millón a través de vender estas brechas de seguridad. Sí, y hasta ahora, para robar estos datos y obtener acceso, buscaban explotar el acceso a escritorio remoto a través de Internet y directorios activos en los servidores. Sin embargo, recientemente han ido más lejos y han creado una botnet que recopila nombres de usuario y contraseña e intenta utilizarlas para hackear sistemas seguros. El último capítulo en su historial criminal afecta a 3 grandes antivirus en Estados Unidos y previsiblemente en el resto del mundo, donde el grupo ha conseguido acceso a su código fuente, a sus herramientas de analítica basadas en Machine Learning y extensiones utilizadas en navegadores web. El nombre de los antivirus
no ha sido publicado, o al menos no ha sido publicado de Algunos forma... medios sí, se rumorea, ¿no?, que cuáles pueden ser, pero bueno, sí que queda claro que son grandes antivirus. Lo que sí que podemos decir es que el que regalamos nosotros no está entre los No tres, está ¿vale? entre O sea, ellos. Bitdefender, que es el que regalamos al final, no está entre estos tres grandes nombres. Y la tercera de las noticias tiene que hablar de uno de estos navegadores que se utilizan. Hay un certificado expirado en Mozilla Firefox que ocasiona fallos en las extensiones existentes. Exactamente, la pasada semana, Carlos, en el navegador Mozilla Firefox se vio afectado por un problema con un certificado expirado. Esto ocasionó un problema a los usuarios que vieron cómo desaparecían extensiones o bien no les dejaba instalar extensiones nuevas. Este problema surgió al no renovar un certificado por parte del equipo de mantenimiento de Firefox. Esta situación es debida a que el navegador Firefox, para usar las extensiones, requiere que todas sus extensiones sean firmadas por ellos para que puedan ser usadas. Certificar estas extensiones implica que sean confiables entre las dos partes, pero sin un certificado de Firefox no es posible firmar las extensiones, lo que ocasiona el error antes mencionado, haciendo que las extensiones automáticamente se desactivan del navegador. Aunque se lanzó un parche al poco tiempo para solucionarlo, este se debía aplicar de forma manual, lo que hizo que la propia Firefox lanzara una actualización automática el domingo 5 de mayo. Bueno, damos la bienvenida a Rafa, que llega después de comerse un atasco interesante. Rafa, no sé cómo ha sido tu experiencia con el tráfico de Madrid. Maravilloso. Estupendo, ¿verdad, no? Sexual, sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo importante es que has llegado. Bueno, seguimos con la cuarta de las noticias, que tiene que hablar con las mejoras en la seguridad y en la privacidad con el navegador, con otro navegador. En este caso estamos hablando del de Google, el Chrome. Bueno, pues Google ha anunciado que está trabajando en dotar de herramientas a su navegador Chrome, que es el más utilizado a nivel mundial para mejorar la privacidad y la seguridad de los usuarios. Las herramientas van a limitar la cantidad de información que las webs recopilan de nosotros a través de las cookies, que es lo que se conoce como tracking cookies. Aclaramos lo que es una cookie, que es un pequeño trocito de código que se instala en los navegadores cuando visitamos una web para hacernos la navegación más amigable, ¿no? Al menos esa es la parte buena. Bueno, por lo menos también, entre otras finalidades, conocer el uso que hacemos de Internet y mandarnos publicidad dirigida, por ejemplo. Sí, las cookies de seguimiento, tracking cookies, son cookies que se utilizan para investigar los hábitos de navegación de los usuarios. Habitualmente son empleadas por anunciantes que desean analizar y manejar los datos de publicidad, pero pueden utilizarse para crear un perfil y realizar un seguimiento detallado de la actividad del usuario, y que muchas veces están asociadas a spywares o adwares. Bueno, los spyware, vamos a recordar a nuestros oyentes, son programas espías, son malware que se recopila información de una computadora y después tramite esta información a una entidad externa sin el conocimiento o el consentimiento del propietario del computador. Sí, mientras que los adware es un software no deseado diseñado para mostrar anuncios en la pantalla, normalmente en un explorador. Bueno, no nos perdamos, venga, volviendo a la noticia original. Google va a implementar un panel para que Chrome dé un mayor control a los usuarios y de información sobre qué cookies están rastreándole por la web y ofrecerles opciones para evitarlo. Tener un mayor control de la privacidad siempre yo creo que es lo más aconsejable para los usuarios, o sea que yo creo que es una buena noticia, ¿no?, para los usuarios de Chrome. Y ya vamos con la última de las noticias, que nos habla de iDisk, el pendrive que no se puede hackear, está hackeado. Vaya. Así es. iDisk es un proyecto gestado en la plataforma de financiación colectiva Kickstarter. El proyecto consiste en lanzar una unidad USB de almacenamiento seguro para que la privacidad y los datos. Para garantizar estas premisas se utiliza un sistema de identificación biométrica para permitir el acceso al contenido únicamente al propietario. El contenido se encuentra cifrado mediante el algoritmo AES de 256 bits usando el patrón del iris del usuario. Y el fabricante afirma que es imposible recuperar o duplicar el contenido almacenado. Incluso aunque se pierda el dispositivo o aunque un tercero disponga del patrón de iris.
Exactamente. El investigador de seguridad David Lodge de Pentest Partners ha analizado una de estas unidades de almacenamiento y ha detectado que el nivel de seguridad implementado en Ice Disk tiene puntos débiles. Pues bien, como siempre hemos dicho, cuando un sistema no lo puedes atacar de forma directa, pues siempre buscamos una puerta por detrás. Esta vulnerabilidad que han encontrado David Lodge es que hay un patrón que cuando tú te falla el iris, pues te pide una contraseña de desbloqueo. Pues analizando ese patrón a través de un software que prueban para mirar el contenido de red, que es el Wireshark, lo que han encontrado es que la contraseña se lanza en texto plano. Pues diréis, texto plano, eso no está bien. Oh, Dios mío, texto plano. Eso, todas las normativas de seguridad te lo dicen, que tus contraseñas viajen por tu red en texto plano, porque así se pueden leer. Todo lo que No, te justamente al revés. No, perdón, sí, esto. Todo lo que te gastes en cifrar, para lo más importante es dejarlo en texto plano. Exactamente. Bueno, pues esto es lo que han encontrado, que se manda en texto plano. Según las palabras de David Lodge, esto revela que el software recopila la contraseña primero desde el dispositivo y posteriormente la valida la contraseña ingresada por el usuario antes de enviar o no la contraseña de desbloqueo. Por lo tanto, es posible obtener la contraseña hash en texto claro simplemente capturando el tráfico USB. Este informe ha salido a la luz tras pasar más de un mes en Pentest Partners esperando una comunicación por parte de Ice Disk que no ha llegado. Y ya vamos con la última de las noticias. Son noticias que siempre meten miedo, pero bueno, también hemos dado una noticia que es prometedora para los usuarios. Hay una vulnerabilidad de WhatsApp que permitió el spyware masivo en iPhone y en Android, que nos espiasen tanto en Android como en iPhone. Se ha descubierto una vulnerabilidad en WhatsApp que permite acceder a tu teléfono, tanto en Android como en iPhone. Esto afecta a todos los sistemas que tengan instalado WhatsApp, que son millones y millones. Pues sí, una vez infectado, el spyware tiene acceso a tu cámara, al micrófono, escanea los correos electrónicos, los mensajes y recopila datos de ubicación del usuario. O sea, tiene control de todo lo que estás haciendo. Sí, la vulnerabilidad realmente fue descubierta a principios de este mes, de mayo, pero no comenzó a ser explotada por terceros hasta este mismo domingo, el pasado domingo, cuando un abogado de derechos humanos fue objetivo del primer ataque. Según indican fuentes de WhatsApp, este ataque tiene todas las características de una empresa privada que se sabe que trabaja con los gobiernos para entregar un software espía que supuestamente asume las funciones de los sistemas operativos de teléfonos móviles, declaraban desde WhatsApp. Ya hemos informado a varias organizaciones de derechos humanos para que compartan la información, para que podamos así y trabajemos con ellos y para notificar a la sociedad. ¿Cuál es la recomendación de esta última noticia? Actualicemos siempre, actualización. Sí, Actualicemos el WhatsApp, actualicemos los sistemas operativos. Cada vez que nos llega una notificación de que hay una app que tiene que ser actualizada, por supuesto, si es desde un mercado oficial, actualicémosla. Y después comentar que afecta tanto a sistemas Android como sistemas iOS. O sea, No me lo puedo creer, a iOS imposible. No me claro, lo creo. cuando decían, yo lo vengo, no, iOS es más seguro, pues la verdad es que no, la seguridad te la da, aparte del sistema operativo, todas las aplicaciones que corran sobre él, con lo cual no estamos exentos de peligro. Gracias a Silpaz, que provee la protección de datos sensibles, vamos a ofrecer esta sección de ciberseguridad en la empresa. Hoy vamos a hablar de un concepto que al menos tiene un nombre atrayente, que es la criptografía. La criptografía, hay veces que se habla de ella y hay veces que se habla de cifrar datos. Bueno, en español, la verdad es que la palabra correcta, según la RAE, debería ser cifra, el cifrado de datos. Criptografía en castellano significa meter debajo de algo. Y cifrar significa directamente oscurecer o ofuscar una información. Pero bueno, la realidad es que la palabra criptografía ha calado y vamos a hablar sobre ello. Bueno, pues Sergio, ¿qué es la criptografía?
Pues Carlos, la criptografía no es ni más ni menos que aquel arte que transforma texto legible o en claro en texto ilegible o cifrado. Para ello se usan técnicas o algoritmos de cifrado, cuya fortaleza reside en la clave que usa el algoritmo en cuestión. Para que esto se entienda mejor, usemos un sencillo ejemplo que pueda entender cualquier oyente, el cifrado César. No es la ensalada, ¿no? No, es el cifrado. Imaginemos que la letra A le asignamos la posición 1, a la B 2, y así con todo el abecedario. Y que nuestra clave de cifrado es el número 3. Según el cifrado César, a la posición 1 del texto en claro, es decir, a la A, se le asigna la letra 3 posiciones más adelante. En este caso correspondería a la posición 4, es decir, la letra D. En este sencillo caso, la información en claro es A, la clave es 3 y la información cifrada es D. Una anécdota curiosa, seguramente que muchos de nuestros oyentes habrán visto la famosa película 2001, Una Odisea en el Espacio. Ahí, sin entrar en spoiler, aunque yo creo que ya ha pasado tiempo desde que se publicó. Bueno, yo no había nacido, yo tengo que decir que no la he visto. ¿No la has visto? Dios mío, eso como deberes. Debe ser en blanco y negro, ¿no? Bueno, soy negro y te voy a matar. Manu, el próximo programa te vamos a hacer preguntas sobre 2001. Si no contestas, te vamos a poner 3 negativos. Vale, asumo el reto. Bueno, para continuar, el ordenador se llama HAL, H-A-L. Si a estas letras las realizamos un cifrado César con clave 1, vemos que la siguiente... Bueno, con clave 1 quiere decir que la letra final es la siguiente a la que se indica en el nombre. Vemos que en el abecedario... en este caso el abecedario sería IBM. Como podemos ver, estos son los ordenadores que la NASA utilizaban en aquella época. Sí, porque la H sería la I, la A sería la B y la L sería la M. HAL se convertiría en IBM. Efectivamente. Ciertamente este es uno de los mejores ejemplos para entender el tema de la criptografía, que si bien es un concepto antiguo y ha habido decenas de algoritmos conocidos a lo largo de la historia, podrían resumirse en 4 grandes grupos, que serían pues, la clásica, como el César que acabamos de explicar, simétrica, asimétrica y cuántica. Bueno, pues empezamos con alguna de ellas, ¿no? Sí, sirviendo el ejemplo que ha comentado Manu como una representación de los algoritmos clásicos de cifrado, pues empezaríamos definiendo primero los cifrados más usados actualmente, que son la simétrica y la asimétrica. Venga, la simétrica, vayamos ahí. Efectivamente, pues empezamos primero con la criptografía de clave simétrica. En este caso, la misma clave se utiliza tanto para el cifrado como para el descifrado. Y esa clave debe mantenerse en secreto por todos los que envían y reciben mensajes. La dificultad en este caso reside en cómo se proporcionan las claves sin que los espías la conozcan. Algunos de estos ejemplos de criptografía son 3Ds o AES, por ejemplo, siendo este último el más recomendado, ya que todavía no se le han descubierto ninguna vulnerabilidad. Aquí era, por así decirlo, el ejemplo del puerto USB, donde te cifraban, pero la clave te la dan en plano. Entonces, ¿para qué quieres cifrar si sabes la clave que están utilizando? Conociendo esa clave ya te pueden descifrar toda la información. Todo el tema de la criptografía tiene un montón de anécdotas. Yo voy a contar una que no sé si la gente lo sabe. Me estáis mirando aquí raro del estudio porque tenéis puesto aquí una cosa que es la zanahoria. Y yo la voy a explicar por qué he puesto la zanahoria aquí. ¿La zanahoria es buena para la vista? Sí, ¿no? Te lo han dicho siempre vuestras madres, ¿no? Al menos. Que tomarais zanahoria porque era muy buena para la vista. Sí. Bueno, pues esto viene... ¿De dónde viene esto? Esto es un mito. La historia es que en la Segunda Guerra Mundial los ingleses habían desarrollado una tecnología que se llamaba radar, con la cual detectaban cuando los aviones alemanes se acercaban al Reino Unido para atacarles. Entonces los detectaban antes, lanzaban a sus cazas y se los fulminaban, ¿no? Porque sabían por dónde estaban. Entonces los ingleses, que son muy buenos en temas de espionaje y contraespionaje y publicidad, y lo siguen siendo, todo el mundo anglosajón, pues empezaron a lanzar campañas de publicidad para sus oyentes, que los escuchaban los alemanes desde el otro lado del canal, diciendo que los pilotos ingleses, para mejorar su visibilidad, comían muchas zanahorias. ¿Vale? Y los alemanes se los tragaron. Y de ahí se ha propagado hasta ahora. Era para evitar que se descubriera que había un avance tecnológico importante como era el radar. Vayamos a hacer lo siguiente. Muy bien, perfecto. Bueno, después de este inciso histórico... Y para vender zanahorias. Sí. Aquí vendemos antivirus y zanahorias. Pues vamos a pasar a la clave asimétrica o de clave pública, que bueno, es más complicada y compleja con la otra. En este caso hay 2 claves. Una es para cifrar y otra es para descifrar. Las 2 claves están relacionadas matemáticamente y solo se pretende que una clave se mantenga en secreto. Es decir, está la clave pública y la clave privada.
La criptografía de clave pública le permite a cualquiera enviar un mensaje cifrado, pero solo una persona con la clave privada, que está relacionada matemáticamente, puede descifrar el mensaje. La criptografía de clave pública también se puede usar para firmas digitales, donde alguien con una clave privada puede firmar un mensaje que cualquiera puede verificar con la clave pública. Algunos de los algoritmos más comunes de uso de criptografía asimétrica o de clave pública son RSA, Diffie-Hellman o curvas elípticas, pero todos ellos están basados en principalmente dos problemas matemáticos que son difícilmente resolubles, como son la factorización de enteros y la resolución de logaritmos discretos, pero siguen siendo problemas resolubles. Efectivamente, esto para quedar claro lo que se hace es, si yo le quiero enviar información a Sergio, Sergio tiene una clave pública, sobre esa cifro yo, y a través del algoritmo Sergio podía descifrar el mensaje con su clave privada. A ver el ejemplo claro. Pero bien, una vez conocemos estos dos tipos de cifrado, que son la base de la criptografía en la actualidad, en esa unión entre estos dos métodos, simétricos y asimétricos, reside en que generalmente las comunicaciones comienzan con un establecimiento de claves mediante protocolos asimétricos, para poder intercambiar la clave de cifrado que se usará después, cuando se use un cifrado asimétrico más rápido y seguro. Por ejemplo, dos extremos que pretenden comunicarse establecen sus claves privadas y públicas mediante RSA. Así intercambian una información que representa una clave y posteriormente usan AES y la clave precompartida. Pero ojo, como ha dicho Sergio, los cifrados asimétricos, aunque son prácticamente seguros en la teoría, eso no está demostrado. De hecho, se ha verificado como identificado como vulnerables usando algoritmos cuánticos, como el SOL o Grover, que, si bien son incompatibles con los ordenadores a día de hoy, son algoritmos que podrán ser ejecutados en los futuros ordenadores cuánticos. Efectivamente, de hecho, y a pesar de que la ciencia no ha evolucionado tanto como para un uso masivo comercial de ordenadores cuánticos, este pasado de enero, en 2019, IBM ha desarrollado el primer ordenador cuántico, entre comillas, comercial. Entre comillas, porque no es precisamente portátil. O sea que pesa algún kilo, ¿no? Sí, sí. Como los ordenadores de antiguamente, ¿no? Es como un CPD prácticamente, pero bueno. Sí, los primeros ordenadores portátiles que desarrolló precisamente IBM allá en los años 80 eran portátiles. Los de la NASA. Pero más que portátiles eran arrastrables por el peso que tenían. Sí, pero bueno, dejando esta noticia de lado, quizás algunos de los oyentes se pregunten sobre estos ordenadores cuánticos y en qué nos afectan en el especial de hoy. La respuesta es que la seguridad que ofrecen los cifrados asimétricos o de clave pública, está en juego y de hecho dejará de ser segura. Es por esto que surge la criptografía cuántica, que surge como potencial sustituta a la criptografía simétrica, que se usa en esa primera fase de la comunicación que ha comentado Manu antes. No es por otra cosa que, curiosamente, a este campo se le denomine distribución de claves cuánticas, o QKD por sus siglas en inglés. Quizás sería interesante entrar en detalles del mundo cuántico. Si algún oyente ha visto alguna película de Los Vengadores, entenderá la referencia. Pero por ahora nos quedaremos con dos conceptos físicos que sustentan la seguridad de la QKD. Son dos conceptos físicos que no son matemáticos, es física pura y dura. El principio es el principio de la incertidumbre de Heisenberg, que si alguien ha visto la serie Breaking Bad, pues bueno, otra referencia. Este principio dice que al medir un estado mecánico cuántico desconocido, este se modifica físicamente. En nuestro contexto, esto significa que un intruso que observa el flujo de datos cambiará físicamente los valores de algunos datos de los bits de forma detectable. O sea que no se puede observar y a la vez dejarlo tal cual. Exactamente. Efectivamente, cuando observas lo has modificado. Y ya mal asunto, ya te han detectado, ya como espía no vale mucho. Y el segundo teorema, el segundo concepto físico que sustenta esto, es el teorema de no clonación. Este establece que es físicamente imposible hacer una copia perfecta de un estado cuántico desconocido. Esto significa que es imposible para un adversario hacer una copia de un bit en el flujo de datos y ocultar su espionaje a la vez, como hemos dicho antes. La verdad es que esto es un mundo bastante interesante, pero creo que con esto ya tenemos una buena base para despertar la curiosidad entre nuestros oyentes, ¿no, Manu? Así es, Sergio. De todos modos, conviene recordar que si bien la criptografía no es en la totalidad segura, es una parte esencial. Si la criptografía falla, todos los mensajes secretos que se envían a través de canales públicos se vuelven legibles para cualquier persona que pueda observar. Otro ejemplo que sirve para ilustrar la importancia de las comunicaciones secretas se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuyo rumbo empezó a cambiar hacia el lado de uno de los vencedores cuando consiguieron la máquina Enigma. Enigma era un aparato que cifraba y descifraba las comunicaciones del bando nazi. Tras la captura de una máquina Enigma en un submarino nazi y el trabajo de un equipo de expertos matemáticos polacos e ingleses que consiguieron romper su método de descifrado, el fin de la batalla
se empezó a acercar más hacia los aliados, es decir, se aceleró drásticamente al conocer las intenciones y futuros movimientos de los alemanes. Sus mensajes cifrados, que ellos seguían creyendo que eran seguros, ahora estaban totalmente legibles. La criptografía es importante porque sin ella todos podríamos leer cualquier cosa que nos intercepte, sin importar si fue diseñada para ellos o no, ya que mantienen los datos confidenciales en secreto. Se utilizan para proteger contra cambios en los datos a través de un canal público no confiable y pueden garantizar que las partes comunicantes sean realmente quienes dicen ser. En estos tres aspectos, que serían confidencialidad, integridad y autenticación, se basa la futura criptografía cuántica, que conviene destacar que está siendo probada por diferentes organismos, tanto nacionales como por ejemplo el CSIC, como internacionales como por ejemplo el ETSI. Esto dotará de un nuevo nivel de seguridad a nuestras comunicaciones. Desde luego que todo este tema de computación cuántica, que a mí se me viene muy largo ya. Eso ya es. Rafa, a nosotros ya se nos viene grande. Macho. Nosotros que nos quedamos con los microprocesadores de 8 bits, 16 también, sí, ¿no? Algunos ya. Pero sí que realmente es el futuro y parece que toda la criptografía se va a ver fuertemente afectada, ¿no, Sergio? Sí, en cuanto realmente estos ordenadores cuánticos se comercialicen, porque sean que logísticamente no ocupen como un CPD, pues lo que es la seguridad, que se basa pues eso en problemas matemáticos, que al final es aplicar un algoritmo o una fórmula matemática, pues se va al traste. Los problemas matemáticos de los que hemos hablado aquí, no los hemos comentado, pero normalmente se basan en la factorización de números primos. Es decir, es fácil saber dos números primos, son por ejemplo el 7 y el 11. 7 por 11 da un valor que no me lo sé. 77. 77, pero no es tan trivial decir qué números primos son los factores que juntan el número 77. Esto aquí en este número es fácil, pero cuando los números primos son enormes, claro, la dificultad... la dificultad cada vez es mucho más alta a medida que aumentamos las cifras de la clave, pero bueno, sigue siendo resoluble. Al final, por eso las claves tienen que ser lo más largas posible. Claro. Porque, bueno, para dificultar todo lo posible esto. Si ponemos una clave muy cortita, como este ejemplo que hemos puesto, el 77, pues ahí se lo ponemos fáciles a los malos. Claro. Sí, con que sean malos tontos lo sacan, ¿no? Claro, si ponemos una clave de 2000 bits, pues ya es un poco ya más ahí se complica un poco. ¿Servirá también para minar Bitcoin? Pues yo desconozco un poco cuáles son los algoritmos de Bitcoin. No lo sé. Supongo que estarán basados también en claves asimétricas, pero no soy experto en eso. ¿Alguien sabe algo de eso? Eso el próximo programa se lo preguntamos a Javi Soria, que es un experto en eso. Sí. Bueno, Javi Soria es un experto en eso y en dar recomendaciones malas sobre la inversión en Bitcoins. No lo hagáis. No lo hagáis, por favor. Luego el otro problema matemático también es interesante. ¿Cuál es? El logaritmo discreto dice que si tú tienes que a elevado a b es igual a c, si tú conoces a y c, es muy difícil hallar b. Es decir, al hacer el logaritmo, saber la base del logaritmo en función de los otros dos datos es bastante complicado también. Queridos oyentes, si habéis llegado hasta aquí y no os habéis muerto o no habéis apagado la radio, os damos la enhorabuena. Y hasta aquí hemos dado esta charla de criptografía. Yo hace unas semanas estuve en una charla que se organiza entre gente del sector y daban el premio a una empresa que se basaba su actividad en desarrollo de la criptografía. Y el mensaje que dio el CEO de esa empresa es: no os asustéis por la criptografía, porque es divertida. Bueno, yo ahí lo dejo. Y si alguien encuentra la diversión aquí, que seguro que la habrá. Seguro que la habrá. Venga, vamos a la última de las secciones. La ciberseguridad, sus noticias, novedades y mercado son analizados semanalmente por los expertos que presentan CiberClick. Dirigido por Carlos Lillo con un equipo de profesionales de la ciberseguridad. CiberClick es ya el referente en España de este pujante sector.
Gracias por seguir al otro lado. Seguimos aquí en este lado de los micrófonos y vamos a continuar CiberClick hablando sobre uno de los eventos del panorama nacional de la ciberseguridad que más expectación está levantando. Hablamos del CISO Day 2019 y para hablar sobre ello está aquí nuestro colaborador Vicente Ramírez, que hoy va a tener doble sueldo además, sí, como colaborador y como persona que nos va a explicar y organizador de este evento. Y además es el redactor jefe de la revista Cybersecurity News. Pero Vicente, ¿qué nos cuentas? Bueno, en primer lugar, Carlos, gracias por invitarme para hablar también del evento, ¿no? Que, bueno, decir que CiberClick es media partner del evento y bueno, me gustaría comenzar primero hablando sobre la figura del CISO, ¿no? ¿Qué es? Bueno, decir que es el responsable de la ciberseguridad corporativa, ¿no? En las empresas españolas y, bueno... Bueno, de España y de todo el mundo. Y de todo el mundo, ¿no? Además es una palabra inglesa, ¿no? Y sí. Director de ciberseguridad. CISO, tal y como para los que no nos estén viendo y no conozcan mucho del sector este de la ciberseguridad, se lee tal y como, como se pronuncia, que es CISO, y significa Chief Information Security Officer. Es el responsable de la seguridad informática de cualquier empresa. Cualquier empresa con la que tratéis, o sea, yo qué sé, pues desde... podemos decir marcas, no hay ningún problema, el Corte Inglés o hasta Telecinco o el Banco de Santander, tienen todos un CISO y ese es el máximo responsable de la seguridad informática. Es un rol muy relevante, de hecho la primera letra, que es una C, que es la Chief, en el mundo anglosajón no existe presidente ni vicepresidente, existe el CEO. El CEO, que es el máximo que hay. Entonces todos los niveles Cs son niveles de la altísima dirección de cualquier organización. Entonces un CISO es un alto directivo de cualquier empresa y justamente nos marca una de las claves de la ciberseguridad, que es que ya la ciberseguridad está en el máximo nivel de cualquier empresa. Exacto, pero no en todas. Cabe resaltar que bueno, sí, la evolución del CISO pues ha sido muy clara, ¿no? Además, hablando con varios CISOs de grandes empresas españolas, me comentaban como hace apenas unos pocos de años, pues eran un departamento, luego pasaron a ser un área y ahora tienen una labor de dirección. Sí. Pero, como digo, falta mucho recorrido para que pues, tengan esa labor de dirección en la gran mayoría de empresas. Pero bueno, hablando de grandes empresas, sí, ya están en dirección. Oye, ¿cuál ha sido la evolución que habéis conocido vosotros del rol del CISO, que lo estás apuntando de alguna manera? Sí, bueno, como te comentaba y como me indican varios CISOs, es eso. En poco tiempo han experimentado cómo la parte de negocio de la empresa pues ya no ven tanto la ciberseguridad como un gasto, sino como una inversión y por tanto pues eso que deriven a darle ese nivel de dirección. Una evolución positiva, pero como digo, pues sobre todo en medianas empresas pues todavía no tiene ese reconocimiento, ¿no? Bueno, supongo que vendrá con el tiempo, ¿no? Sí, y con los ciberataques futuros. Y con los ciberataques futuros y presentes. Sí. La evolución de cada empresa en la seguridad. Exactamente. Claro. ¿Tú qué crees qué retos son los que afrontan los directores de ciberseguridad o los CISOs de las distintas empresas? Pues uno de ellos, como mencionaba, sobre todo en medianas empresas, es que desde la dirección de la empresa, desde negocio, vean la ciberseguridad como una inversión. El convencer al negocio para que inviertan en ciberseguridad, para prevenir precisamente los ciberataques, pero sin duda pues los futuros, el hacer frente a las futuras amenazas que no sabes con qué te vas a encontrar, pues los ciberataques mucho más avanzados, más sofisticados. Y luego también otro reto que me comentan es la falta del flujo de comunicación dentro del sector. O sea, echan en falta un flujo de comunicación entre diferentes partes, no entre CISOs solo, ¿no? Que es una de las cosas que queremos promover desde el evento, sino con instituciones como Enciber, CCN, empresas proveedoras, etc. Fíjate que esto que me comentas tú, aquí han venido varios CISOs de empresas en programas pasados. Tuvimos, creo recordar, el primer CISO que vino fue el CISO de Mediaset. Luego hemos tenido a CISO de Telefónica. Bueno, hemos tenido una colección de CISOs, además de como veis, de Día. ¿De Día? ¿De qué? ¿Cuál Santa Bárbara estuvo. Sí, de Día estuvo. ¿Y Santa Bárbara, ¿no? Santa Bárbara, bueno, que es General Dynamics European Landing Systems. Sí, bueno, que son los fabricantes del momento de tierra. Pero yo cuando han venido siempre les he preguntado que si mantenían algún tipo de hilo conductor o de hilo de información entre ellos, que se veía algún grupo de WhatsApp de CISOs, ¿no?
Y sí que me decían que sí que había algunos grupos de WhatsApp, pues de CISOs, yo que sé, de los hoteles, o que también estuvo un CISO de una cadena hotelera aquí en España, no de Marriott, sino de otra. Muy por sectores, ¿no? Claro, si había algún grupos de contacto sectoriales. Y me decían que más o menos que sí, y que sí que de alguna manera fluía. A lo mejor lo que falta es esa homogenización o... Sí, exactamente. Pues a nivel general, pues es que, pues sí, está bien que el CISO de un grupo hotelero hable con el otro CISO, porque al final se enfrentan a amenazas muy parecidas. Pero conocer los retos incluso de empresas más medianas o otro tipo de sectores, pues es lo que echan en falta, y sobre todo con otras partes, como por ejemplo instituciones, Ciber, CFN, etcétera. Para eso yo creo que estáis vosotros, que el próximo día 12 de junio, que quedan ya 4 semanas. Poquito, ¿no? Sí, ya va quedan pocos días. Vais a organizar el CISO Day 2019, que es un evento cuya agenda se centra exclusivamente en el rol del CISO. ¿Cómo vais con la organización de este evento? Pues la verdad que muy bien, y de hecho una de las novedades que quería comentar es que bueno, realmente nosotros, al ser el primer evento que teníamos planteado de nuestra revista, pues teníamos una capacidad máxima de 200 asistentes. 200 asistentes españoles todos. Sí, prácticamente todos, sí, a excepción de alguna empresa argentina y demás que vienen también, pero bueno, españoles, sí. Hemos visto cómo se nos ha quedado ya, bueno, se hemos excedido el número de registros, y ahora lo que vamos a hacer es cambiar una sala más grande, en torno a 500 asistentes, porque bueno, pues prevemos que... Atenta audiencia, 500 asistentes a un evento de ciberseguridad de CISOs en España. Esto nos habla un poco de cuál es la dimensión del sector. Exactamente. Es enorme. Pero bueno, también cabe decir obviamente que aunque la agenda se va a centrar mucho en el CISO, vamos a conocer cómo otros expertos como hackers, investigadores, CFN, pues colaboran en su día a día con este rol, ¿no? Para ayudar a la ciberseguridad corporativa. ¿Dónde va a ser este evento? Va a ser en el Palacio de la Prensa, que está en Callao, en el centro de Madrid. O sea, muy buena ubicación, y bueno, pues en principio iba a ser a media jornada, pero hemos alargado la agenda hasta las 5 de la tarde. ¿Qué speakers, qué gente va a hablar? ¿Quién tenéis confirmado? Bueno, pues obviamente, hablando de CISOs, podemos mencionar a CISOs de grandes compañías como por ejemplo Naturgy, Ferrovial, Codere, Liberbank, Bankia, Fintonic, etc. O sea, es totalmente multisectorial, por lo que me estás Sí, comentando. queríamos tocar, pues eso, es lo que hablaba antes, poner en contacto y ver las diferencias que puedan existir entre el trabajo de un CISO en una energética que en otra empresa totalmente diferente, ¿no? Y luego sí, pues gente del mundo de la ciberinteligencia, como otro experto como es Carlos Dedos, que es un crack también muy conocido, Vicente Aguilera, que es otro crack, y bueno, muchísima gente. ¿Alguna otra cosa destacable de la agenda que quieras destacar? Bueno, creo que lo recordé el último día cuando estuve aquí. Nosotros también queremos apoyar mucho el panorama empresarial más joven, ¿no? Que es el mundo de las startups. Entonces sí que tenemos planteado un programa, es una actividad dentro del evento que vamos a dar a conocer 4 startups de ciberseguridad españolas y extranjeras. Pero sí, bueno, hemos seleccionado 4... una colaboración. INCIBE nos ha apoyado porque de hecho Ignacio Caño Luna, que es responsable del área de emprendimiento de INCIBE, va a moderar este espacio y va a presentar a las 4 startups, y bueno, para nosotros también es un placer dar a conocer y apoyar esta nueva iniciativa, ¿no? Que le puede ser muy de interés a los CISOs de España. Oye, un evento como estos requiere un desembolso económico, o sea, un músculo financiero importante. Sí. Aquí se cuenta siempre con los patrocinadores. En todo el mundo de la ciberseguridad, además, están muy presentes los fabricantes, los proveedores, los partners, los integradores. ¿Contáis con varios patrocinadores? ¿Hay cabida para alguno más o ya tenéis el cupo cubierto? De hecho, bueno, exactamente. Este tipo de eventos supone un gran gasto que al final, pues si no es con la ayuda de empresas proveedoras que vayan a patrocinar el evento, pues sería casi imposible. Y bueno, pues ahí contamos con empresas como Trendmicro, como McAfee, XY Orange, una empresa portuguesa se llama Integrity. Bueno, al ser la primera edición del evento, pues es verdad que pues tampoco hemos puesto, no son unos precios elevados el patrocinio. Pero sí que queda a día de hoy un patrocinio disponible, un patrocinio Gold, para dar una charla de 20 minutos en el evento, porque ya te digo, hemos alargado un poco la agenda hasta las 5 de la tarde y debido a eso hemos buscado un hueco más para un nuevo patrocinador. Patrocinadores, escucha que este programa se escucha mucho por parte de los distintos actores de la ciberseguridad. Todavía tenéis un hueco. Eso, y es importante que vais a tener un público, vamos... Bueno, selecto.
Yo voy a estar ahí, ¿no? Hombre, Carlos, sí, sí. Todos vosotros. Además, así conoceréis al equipo de CiberClick allí. Sí. Genial. Oye, has comentado una cosa además que me causa interés y además que yo creo que no es muy conocido por el gran público y lo voy a desarrollar un poquito. Has hablado de que hay empresas españolas y empresas portuguesas. Realmente el mundo de la ciberseguridad es un mundo en el que el mercado ibérico existe de verdad. Exactamente. Y eso es importante saberlo, o sea, porque aquí han venido al programa, han venido directores generales para el mundo ibérico, y es España y Portugal. También hay empresas portuguesas que están trabajando en España, empresas portuguesas que han comprado empresas españolas de ciberseguridad, y al revés, por supuesto. Sí. Es un mercado en el que realmente la península ibérica sí que está funcionando como un ente bastante homogéneo. Sí, realmente es que una de las cosas que más me ha sorprendido es cuando me han llegado muchas de las empresas patrocinadoras, eran empresas que no tienen sede física en España, pero que sí piensan apostar en un futuro muy próximo por España, abriendo una sede para el mercado ibérico, ¿no? Y pues desde Alemania, desde Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, son empresas que querían estar en el CISO Day para darse a conocer mucho más en el mercado y apostar mucho. Y eso quiere decir que las empresas españolas, por otro lado, están muy concienciadas en materia de ciberseguridad. Y como decía antes, no lo ven como un gasto, sino como una inversión. Por eso que le atraiga a estas empresas extranjeras. Claro, además, efectivamente, el mercado ibérico es la suma de los dos mercados, el español y el portugués. Sí que se acerca en cuanto a volumen y en cuanto a población a los grandes mercados europeos, que son Inglaterra, o sea, el Reino Unido, Francia y Alemania y también Italia, ¿no? Estos sí que son realmente cinco grandes bloques, ¿no? Sí. Oye, ¿cuáles son los retos que que os estáis enfrentando a la hora de organizar un evento así, tan grande, tan complicado? No sé. Bueno, a nivel personal, desde nuestro grupo de comunicación, que son varias revistas, sí que han organizado muchos eventos, pero a nivel personal este es el evento en el que yo estoy más implicado, ¿no? Como responsable. Nunca había realizado uno en esta forma y te van surgiendo muchos retos, ¿no? En el día a día. Se puede considerar que puedas acceder a CISOs de grandes compañías para que den una charla, para que expliquen su experiencia. A veces es complicado, ¿no? Y me he reunido con muchos CISOs que tenían muchas ganas de venir, pero por nivel, por cuestiones internas no les permiten asistir y bueno, es una pena porque al final vamos a hablar sobre ciberseguridad, vamos a hablar con colegas del sector, para mejorar todo, ¿no? Pero bueno, la verdad muy contento porque ya te digo, contamos con CISOs de grandes empresas y bueno, en general muy bien. Ese es otro tema de interés que estás apuntando, que también nosotros aquí en CiberClick ya llevamos un año con el programa, pues de alguna manera lo hemos sufrido. Sí. Y es que invitamos aquí a CISOs de vez en cuando al programa y habitualmente son CISOs que confían en nosotros, que tienen una relación profesional con alguna de las personas que formamos parte del equipo, que llegamos al compromiso con ellos y sobre todo ellos con nosotros de venir a contarnos un poco su experiencia. Y es habitual, nos ha pasado ya más de una vez y me temo que nos va a seguir ocurriendo, que en el día anterior me tengo una llamada, oye Carlos, perdona que te diga, pero es que me acaban de comunicar desde comunicación interna o desde marketing de mi empresa que es que no me autorizan a ir. Ya no me pilla de sorpresa, pero claro, es triste, realmente triste, ¿no? Claro. Que el oscurantismo que todavía tenemos aquí en España, de alguna manera... Al final tienen miedo, ¿no? De en algún momento de que se pueda escapar, algún detalle de la estrategia que están llevando a cabo, si puede haber algún fallo, esto no lo estás haciendo bien, y que pueda suponer una repercusión en su imagen de marca, ¿no? Pero bueno, como digo, todos esos que dicen no puedo ir porque no me dejan, van a ir como asistentes, que al final van a estar allí también. Sí que están. Sí. Oye, ¿crees que el flujo de comunicación y de información entre los expertos de la ciberseguridad en general en España es el adecuado o crees que hay alguna carencia? Desde mi punto de vista no es el adecuado y lo he hablado tanto con empresas proveedoras como con directores de ciberseguridad, como con gente del CENCIBE y bueno, hay que mejorar mucho y de una escala de 1 al 10 igual le pongo un 5,5. Es que hay que mejorar mucho. ¿Solo 5,5? Sí. Una prueba de ello raspado. Sí. Me parece mucho, porque es un mundo un poco oscuro. Es un mundo un poco conocer qué es lo que vas a con tú. Es oscuro, pero para eso estamos en CiberClick, para dar un poco de luz, ¿no? Sí. Oye, y con el objetivo de animar a todos nuestros oyentes a asistir al evento,
¿Tenéis todavía entradas disponibles? Sí, como te decía, pues ahora sí que hemos viendo que pues, la capacidad máxima del principio eran de 200 asistentes, viendo que lo habíamos sobrepasado, pues ahora hemos cambiado a una sala mayor, por lo tanto sigue habiendo entradas disponibles. O sea, podéis registraros gratuitamente todo aquel que tenga algún interés en asistir a un evento como este. Contamos luego, pues, bueno, una entrada gratuita, ¿no?, para todo aquel que esté interesado, y luego, pues, a nivel comercial, para esas empresas proveedoras que tengan algún tipo de interés comercial, pues, una entrada que cuesta 60 euros, ¿vale? Vamos a repetir la fecha, que era el 12 de junio. Sí, el 12 y es de aquí en junio. Madrid, en el Palacio de la Prensa, ¿verdad? Sí, a partir de exactamente Madrid, en el Palacio de la Prensa, desde las 10 de la mañana a las 9 empieza la acreditación hasta las 5 de la tarde. ¿Dónde pueden encontrar información? En cisoday.es, bueno, en el buscador de Google, Cisoday, ya podréis encontrar muchísima información, y destacar que tenemos una comida VIP, ¿vale?, con todos los speakers, algunos CISOs invitados y patrocinadores y organización. Por lo tanto, que luego detrás de la comida VIP continúa la agenda. Sí, que siempre en todo este mundo se habla del networking, Sí, que sí, es lo del que networking, realmente... exactamente. Que el networking no es otra cosa que cuando acaban las copas y hablas, acabas, Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal te está? Exactamente, ahí, ¿Cuándo vas a ir a la peluquería, Rafa? Exacto, y hablas de fútbol y esas cosas. Sí. Bueno, pues yo creo que vais a tener continuidad. ¿Va a haber una próxima edición o vas a morir en el intento? No lo sabemos hasta que no pase el evento, que realmente pues tengo ganas de que llegue el día. Pero bueno, por ahora pues sí tenemos previsión de que haya una siguiente edición, incluso viendo cómo va y el tipo de empresas que nos llegan del extranjero, incluso hacer algo a nivel en Madrid, pero a nivel europeo. Pues ahí estaremos en Cyberclick para contarlo, ¿no? Exactamente, sí. Venga, seguimos ahí. Bueno, no, que nadie se vaya, que vamos al concurso, que nadie se vaya, por favor, que parecía que se había quedado ahí en silencio. No. Llega el momento del concurso. Gracias a Ingecom, mayorista de valor, vamos a sortear 2 licencias anuales del antivirus con calidad profesional, no uno de los 3 que hemos hablado antes, este no ha sido vulnerado, al menos en eso, que se llama Bitdefender. Ingecom es un distribuidor español especializado en ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o los endpoints. Bueno, pues vamos al lío. Los ganadores de la semana pasada fueron Clara Rubio de Guadalajara y Sonia Martín de Bilbao. Enhorabuena a los premiados. Les enviaremos su premio por email, recordando que la licencia se debe instalar en las 24 horas siguientes a la recepción. Sergio, tú eres el inventor de las palabras, de las preguntas complicadas. ¿Cuál va a ser la pregunta que vamos a poner como reto a nuestros oyentes para el concurso de esta semana? Podemos ser malos o podemos ser buenos. Venga, ser regular. Vamos a preguntar qué día es el CISO Day este año. Oh, qué bueno. Ha sido fácil. Bueno, para concursar debéis enviar un email a nuestro correo electrónico info@cyberclick.es indicando el nombre, dirección y teléfono, contestando a la siguiente pregunta que ha dicho nuestro compañero Sergio. ¿Qué día se celebrará el CISO Day 2019? Bueno, y entre las respuestas correctas sortearemos 2 ganadores, admitiéndose respuestas hasta el 23 de mayo de 2019, por supuesto. Os recordamos, como hemos dicho al principio, que tenemos abierto nuestro email para cualquier duda o sugerencia. También mantenemos abiertas nuestras páginas en LinkedIn y en Facebook, donde publicamos noticias y avances sobre el programa, además de fotografías y vídeos y otros documentos de interés. También podréis escuchar este podcast y los programas anteriores a través de la plataforma como eBooks, Google Podcast o Spotify buscando la palabra Cyberclick. Manu, que ya se nos acaba el programa, que hay que despedirse. Hasta luego. Hasta luego. Vicente, muchas gracias por tu doble papel de hoy. Sergio, muchas gracias por tenerme otro día. Rafa. Ha sido un ciberplacer. Y con un ciberatasco, ¿no? También. Y un ciberatasco. Bueno, eso ha sido más real que... La semana que viene estás antes ya. Voy a recordar el correo electrónico porque lo hemos cambiado, que es info@cyberclick.es. Las 2 is latinas y acabado en CK. Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Cyberclick. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido las expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se ha incorporado esta semana a través de las distintas emisoras colaboradoras. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Cyberclick la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.